José Medina Mora, muchas gracias por seguir aquí. Anoche dejé planteado que nos dijeras de qué manera este tema que tanto preocupa en la Confederación Nacional Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, les preocupa tanto el de la inseguridad, ya vimos el Estado de Derecho, y falta que me aclares mejor el problema de la insuficiencia energética. Pero ¿de qué manera están viviendo el problema de la inseguridad, por ejemplo, en el transporte de carga? Sí, hacemos una encuesta a las empresas socias de Coparmex a través de Data Coparmex, y lo que hemos encontrado es que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delito. Lo primero es robo de mercancía. Vimos hace algunas semanas cómo los transportistas pararon las carreteras para llamar la atención de que se tiene que resolver el tema, muchos tramos carreteros que son altamente inseguros. Inmediatamente después del robo de mercancía sigue la extorsión. La extorsión, un 70% nos dicen es extorsión telefónica o por redes sociales, un 30% es cobro de piso. Y este está subiendo, el reporte anterior era 24%. Han incorporado algunas nuevas maneras de cobro de piso a través de intermediación de productos. Sigue el delito cibernético, que está creciendo exponencialmente. Se espera que sea el principal delito en poco tiempo. ¿Eso cómo se da? Pues se da a través precisamente de la digitalización. El hackeo. El hackeo de información, el hackeo de transacciones bancarias, en donde pues las empresas tenemos que invertir en esas... ¿En ciberseguridad? En ciberseguridad. Bueno, el gobierno no invierte, le robaron su base de datos a la Secretaría de la Defensa. Nada menos. Y como es una carrera en donde avanza la tecnología, pero avanzan también los hackeos. Veneno antídoto, veneno antídoto, veneno antídoto. Tenemos que invertir en ciberseguridad. Y finalmente, después del delito de ciberseguridad, sigue el robo de vehículos. Entonces, esto es una preocupación, Carlos, en todo el país. Ahí me toca visitar 2 a 3 ciudades por semana. Y cuando hablo con las empresas, con emprendedores, con afiliados a Coparmex y les pregunto qué les preocupa, pues cada región y cada ciudad, cada estado tiene sus preocupaciones, pero el factor común en todo el país es esta creciente inseguridad. Por eso consideramos que es el principal desafío de la próxima presidencia. Es algo que se tiene que resolver si queremos que el país vaya a desarrollarse. Será este principal desafío y vemos, hay distintas estrategias para atenderlo y es importante conocer esas estrategias porque pues tenemos esta cita el 2 de junio y pues será importante el que estemos informados de esas estrategias. Son visiones diferentes y que cada ciudadano pues decida con cuál visión está de acuerdo. Hay un programa del gobierno federal que parece atractivo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que entiendo que se incorporan muchachos a las fábricas, a la industria, al comercio, no sé, y pues los empresarios les pagan un salario y parece ser a todo dar. ¿Como cuántos Jóvenes Construyendo el Futuro ha cobijado la Coparmex? Sí, bueno, digamos, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro es el gobierno el que aporta el pago y se lo dan directamente a los jóvenes. Nosotros tenemos no nada más Coparmex, sino todos los organismos empresariales que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos un seguimiento de 69,000 jóvenes que sabemos en qué empresa están, qué puestos están desempeñando, quién es el mentor de estos jóvenes que les ayude a aprender, a prepararse mejor. Y a quedarse trabajando ahí. A quedarse a trabajar, la mayor parte lo hacen. Pero hablas de 69,000 jóvenes. No, el gobierno dice que son como 2 millones. Más de 2 millones y es precisamente... ¿Dónde están los demás? Ese es el cuestionamiento, ¿en dónde están? Y hemos encontrado, a raíz de que tenemos una situación de
vacantes abiertas que no se pueden cubrir, entre 1.200.000 y 1.600.000. Situación, por ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, una empacadora de manzanas que nos comentaba que en la época de empacar manzanas abren 4.000 vacantes y que este año pues solo habían podido contratar 2.000, que normalmente bajaban de la Sierra Tarahumara 2.000 a trabajar y luego regresaban a la Tarahumara, y que este año no habían bajado. Entonces fuimos a hablar con el obispo de la Tarahumara a preguntarle qué pasa, y lo que nos dice es que desgraciadamente este programa se está traduciendo en una descomposición del tejido social, porque mucho de ese dinero se está yendo en alcohol, en drogas, y que no es precisamente el objetivo para el cual el programa estaba diseñado. O sea, el gobierno reparte dinero y entonces ya no ven estos mexicanos necesidad de ir a trabajar. Así nos lo han dicho, nos pasó también en Vallarta, en un restaurante, que el dueño del restaurante nos decía que le había renunciado un mesero muy bueno, y le dijo, ¿y por qué te vas? Y que él dijo, bueno, el gobierno me da 3.800 pesos, era entonces por joven construyendo el futuro, otros 3.800 a mi hermana, eran una cifra cercana a los 4.000 pesos por adulto mayor, a su mamá, y dice, con eso tenemos, ya no tenemos que trabajar. Desgraciadamente, un programa orientado a que los jóvenes de veras se incorporen a la vida laboral, pues ha tenido algunos desvíos que generan que, primero, el sector productivo tengamos vacantes que no podemos cubrir, pero que desgraciadamente la gente pues, se conforme con recibir el dinero y no con estar trabajando. O sea, el reparto de dinero no resuelve nada. De hecho, inclusive hay datos de que la pobreza extrema ha aumentado. Es correcto. Y eso es algo de lo que nos lleva a pensar que necesitamos modificar el modelo de país. Pero el modelo de país está en la Constitución. El presidente López Obrador habla de su proyecto de nación. Yo digo, no, pues el proyecto de nación está en la Constitución. Desde luego, respetando lo que dice la Constitución, creemos que necesitamos ajustar lo que hacemos como mexicanos, y por eso planteamos un modelo de desarrollo inclusivo que establece que además del desarrollo económico tiene que ir de la mano el desarrollo social para que nadie se quede afuera, y de la mano el desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. En eso estamos trabajando. ¿Pero cómo se consiguen los tres? Bueno, primero tiene que ver con, en la parte del desarrollo social, incluir educación de calidad. Hemos tenido un rezago con respecto a los países de la OCDE, ya 4 años de rezago que tenemos que recuperar. Salud para todos. Carlos, el Coneval nos dice que en 2018 había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Hoy son 50 millones de mexicanos. Entonces, si queremos un desarrollo social, pues tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en salud. Y desde luego también en mejorar los salarios. Y esa es una iniciativa en donde hemos ido de la mano con el actual gobierno. Fue pionera la Coparmex en promover esta cosa de que el salario mínimo vaya por encima de la inflación y se revalorara. Desde el 2016 hemos impulsado subir el salario mínimo. Sí, 2 años antes de este gobierno. No se inventó en esta administración. Y seguiremos después de este gobierno porque queremos llegar a la línea del bienestar familiar. Entonces lo seguiremos haciendo cuidando que no genere inflación, pero tampoco informalidad, que es otra de las variables que tenemos que cuidar. 60% de la economía es informal. Sí, estamos en un estudio de cómo hacerle para ayudar a los negocios informales a pasar a ser empresas formales. Por 2 razones. Primero, es donde se pagan los salarios más bajos, y segundo, los trabajadores en la informalidad no tienen seguridad social. Inclusive tengo entendido que hay trabajo esclavo en el comercio informal, porque hay, por ejemplo, puestos, se ve entre otros en los mercados sobre ruedas o en cualquier lugar donde se plantan estas personas pues que necesitan trabajar, eso es explicable, pero hay puestos, por ejemplo, de puras gafas o de puros artículos deportivos, y quien atiende el puesto no es el dueño del puesto. No tiene salario fijo, no tiene vacaciones, no tiene prestaciones, no tiene seguro social, no tiene Infonavit. Dicen que es trabajo esclavo. Esto me lo hicieron ver, por cierto, los voceadores aquí, la Unión de Voceadores de la... Pero también hay que ver que en la informalidad hay muchos emprendedores en este país que gracias a ese trabajo y a encontrar estas oportunidades pueden llevar sustento a casa. Sí, claro. No, contra el trabajo nadie está, pero creo que se priva a esa gente de tener, entre otras cosas, pues mejores
mejores salarios y prestaciones sociales, que son lo que no tiene. Pero hablaste de calidad de la enseñanza y pues una de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum, dice que se debe quitar el examen para entrar a la carrera profesional. Consideramos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y las evaluaciones en eso nos ayudan. Hay que evaluar a los maestros, hay que evaluar a los alumnos, que es la mejor manera de dónde estás para saber cómo mejorar. No ha ocurrido en 5 años, porque hubo una contrarreforma educativa. Sí, pero tenemos que lograrlo. Lo hacemos en las empresas. Tenemos que evaluar el trabajo de los colaboradores, pero también en las mismas empresas y lo mismo en educación, a los maestros, a los alumnos, para lograr recuperar la calidad de la educación. La prueba PISA es contundente de cómo hemos bajado la calidad de educación y por eso la tenemos que retomar. La prueba PISA que está descalificada por el gobierno de la 4T. Pero hemos visto que países de todo tipo de ideologías utilizan la prueba PISA para mejorar calidad de educación, porque ese es el futuro de los países. Bueno, gracias a eso, por ejemplo, Corea del Sur brincó de la miseria a la prosperidad, ¿no? Inclusive México iba adelante de Corea del Sur y nos han rebasado por apostarle a la educación. Educación. Educación, que es lo que frecuentemente pues nos falta. Y ni se diga cuando en los nuevos libros de texto gratuito se da por buena inclusive la mala pronunciación y la mala ortografía, ¿no? Bueno, la educación es mucho más allá que los libros de texto, por eso hemos invertido en tener material que existe para la calidad de educación, niños que sí aprendan en Internet, apoyo a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Y hay mucho material desarrollado en muchas secretarías de educación de los estados que hemos puesto en esa página, niños que sí aprendan.mx, porque libros de texto es solo una herramienta, pero hay muchas más. O sea que, según entiendo a José Medina Mora, la Coparmex tiene un gran interés en lo que es, digamos, el bien social, no solamente la cobrada de dinero y de las ganancias que los hacen. El desarrollo inclusivo. Que los hacen estar en la mafia, en el poder. José, te agradezco mucho estas conversaciones. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Espero que la audiencia haya aquilatado tus luces y por aquí nos seguiremos viendo seguramente. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias y buenas noches.